Buenas noches, hermanos. ¿Están contentos? ¿Qué le parece? Las ovejas van al matadero y están contentas. Hermanos, yo estoy muy contento. Estoy henchido de gozo por estar aquí con ustedes. Ha estado en mi corazón no solamente estar aquí con ustedes, sino entregarme enteramente al Señor para que el Señor me use para servirles a ustedes. Y así que estamos aquí en esta noche. Creo que esta noche y mañana por lo menos tendré la oportunidad de estar predicando, ¿no, hermano? Así que en esta noche, primeramente, les saludo de parte de mi esposa. Ella me manda a mí porque no pudo venir. Y me manda con todo su amor. En esta noche queremos hablar muy calladamente, por así decir, pero que podamos entender en lo que nos encontramos. Dios no es un Dios que hace las cosas adrede o al azar. Dios tiene un plan muy, muy específico para nuestras vidas. Note que es algo tal vez sorprendente. Estamos aquí encerrados del resto del mundo. ¿Sabe por qué? Porque estamos en el reino de Dios. Cuando usted nació de nuevo, la Biblia dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, ¿dónde? Al reino de su amado Hijo. Al estar ahora nosotros en el reino de su amado Hijo, hemos traído muchas cosas de allá afuera. Y Dios tiene que limpiar de nosotros. Por eso se dice en la Biblia que Él viene por un pueblo sin mancha ni arruga. No creo que esto quepa aquí. Sí, cabe. No creo. No creo que quepa, hermano. Sí, bueno, fantástico. Entonces, vamos a entender, todos nuestros pecados han sido perdonados. El problemita que tenemos es que tenemos una naturaleza de pecado. El Señor Jesús no ha cortado, no ha matado, no ha desarraigado de nosotros. Entonces, en la regeneración, que es donde nos encontramos, Dios estará depurándonos, limpiándonos, desarraigando de nosotros todo lo que no es de su naturaleza. Hace 6,000 años, poco más o menos, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hoy en día esto ha sido muy frívolo en el mundo religioso. Estuve en una iglesia y preciosos hermanos, el pastor estaba predicando que el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Para corroborar su dicho, dice: usted ve a un hombre, a una persona de fortaleza, de decisión, mantener a su familia, y dijo todas las cosas buenas del hombre. Entonces dijo: también tenemos la mujer, que es la parte débil del hombre, pero entonces enumeró todas las cosas buenas de las mujeres. Y dijo: usted ve a un hombre y a una mujer, usted tiene ahí la imagen y semejanza de Dios. Y yo dije: bueno, estamos en un tremendo problema. Porque si yo veo a un borracho y veo a una prostituta, esa no es la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad que no? ¿Dónde estaba Dios cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Dios es incorruptible, inmortal, imperecedero, ¿correcto? El pecado no se acerca a Él, ¿correcto? Entonces, notemos, cuando usted y yo nacemos de nuevo, porque hay una vida que ha sido engendrada dentro de nosotros,
La simiente de Dios, la misma vida, el ADN de Dios es plantado en nosotros. Cuando nosotros nos rendimos o somos urgidos, somos propulsados por esa vida, estamos mostrando la imagen de Dios. En la resurrección, usted y yo seremos transformados y estaremos mostrando la imagen y la semejanza, siendo exactamente igual a Dios. Usted y yo nunca seremos el Padre de Dios. Vamos a entender esto. Pero cuando el Señor Jesús dijo, al que venciere, se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y estoy sentado con mi Padre en su trono, significa que tendremos exactamente la misma naturaleza que Dios. ¿Me doy a entender? Lo corruptible se habrá vestido de corrupción, lo mortal se habrá vestido de inmortalidad y seremos inmortales, imperecederos, cuando Dios termine todo. Entonces vamos a entender. Estamos en los últimos días, tal vez en los últimos segundos. Todo acontecerá en el abrir y cerrar de un ojo, ¿correcto? El problema es este. Tenemos un grave problema. Y es que tenemos que estar conscientes de lo que somos, dónde estamos, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Un ejemplo. Digamos que ahora mismo en este estadio de fútbol digamos allá atrás, comience a surgir de la tierra un árbol que eche manzanas, peras, naranjas, limones y yuca. Algo, solamente haciendo un ejemplo. Nosotros que estamos aquí vemos ese árbol, ¿correcto? Pero los que están allá afuera no lo pueden ver. Los que están en Nueva York no lo pueden ver. Los que están en Chicago no lo pueden ver. Los que están en Indonesia no lo pueden ver. Los que están en China no lo pueden ver. ¿Qué estoy diciendo? Para nosotros poder entender lo que Dios está haciendo, la conciencia que está creando en nosotros, el despertar que está trayendo en nuestro espíritu, tenemos que estar en el Espíritu de Dios. Amén. Tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que vivir en el Espíritu. Y esto solamente se logra andando con el Señor. Nosotros no sabemos cómo andar en el Espíritu. Dios tiene que enseñarnos. La Biblia dice muy claramente, todos los hijos, está refiriéndose a las hermanas también. Todos los hijos serán enseñados por Dios. Entonces vamos a entender, hemos llegado al lugar donde todo va a concluir. Todo va a haber una consumación del tiempo y Dios tendrá un pueblo a su imagen y a su semejanza, manifestando al Dios eterno que ninguno jamás ha visto. Hasta ahora nunca ha habido una manifestación del Dios invisible. Nunca. La creación nunca ha visto a Dios porque es invisible. Ahora, si usted lee su Biblia, usted me dirá, bueno, hermano Nelson, el Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿correcto? Yo no tengo ningún problema con esto. Pero solamente los que vivieron en el tiempo del Señor Jesús y en el terruño por donde se movió el Señor Jesús, vieron a Dios en la carne, ¿correcto? ¿Correcto? Pero nadie más lo ha visto. En estos últimos días, Dios va a traer a culminación su plan y propósito que desde antes de la creación del mundo estaba en su corazón. Nosotros vamos a entender, tenemos el glorioso privilegio de ser llamados a estar en la primera resurrección. No todos son llamados a estar en la primera resurrección. ¿Y por qué nos ha llamado Dios? Porque somos peruanos. No, hermanos. No sabemos quiénes estarán en la primera resurrección. Tenemos un llamado, tenemos una invitación para estar, ¿correcto? Pero dice la Biblia que tenemos que hacer firme nuestra vocación
y llamado, ¿correcto? Dios hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Muy bien. Entonces vamos a entender que lo que Dios tiene en mente, en su corazón, es tener un hombre de muchos miembros que gobierne toda su creación, que redima toda su creación, que sea el representante de Dios ante su creación. ¿Sí me doy a entender? Entonces, queridos hermanos, esta obra solo la puede hacer Dios. Hay muchos hermanos que están engreídos y tontitos, ignorantes de lo que Dios está haciendo. Y dan por sentado y han creído que solamente naciendo de nuevo ya todo ha terminado. No, queridos hermanos, yo nací de nuevo hace 50 años y todavía tengo problemas con que Dios está tratando. Todavía hay pensamientos malos en mi mente, todavía hay deseos malos en mí. Dios no ha terminado la obra, ¿sí me doy a entender? Dios la va a terminar en estos últimos días. Lo corruptible se vestirá de incorrupción, lo mortal se vestirá de mortalidad y seremos transformados. Entonces tendremos la plenitud de la salvación en Dios. Mientras tanto, estamos en un plan de regeneración en Dios. Muy bien. En geometría hay un principio y es que un todo se compone de todas sus partes. Si faltan partes, una figura no está completa, ¿verdad que no? Eso es lo que se llama un axioma. Vamos a poner, ok. El hermano Víctor Chisa va a comprar una vaca, ¿ok? Muy bien, tiene su dinero para comprar una vaca. Cuando va al señor que le va a vender la vaca, a la vaca le falta una pierna y le falta el rabo. Dice, no hermano, yo quiero una vaca completa. La vaca no está completa. Yo le voy a pagar el dinero que usted me dice, pero yo quiero una vaca completa. Dios va a terminar la obra que comenzó en nosotros. La obra ha sido comenzada, pero la obra no ha sido terminada. Hay muchos hermanos que en su ignorancia espiritual nos arrojan piedras y nos dicen que somos falsos profetas. Está bien, hermanos, si yo no puedo morir por la verdad que Dios me ha dicho, pues ¿para qué profeso que soy cristiano? Hay cosas que Dios está haciendo en estos últimos días porque va a completar la obra que comenzó en nuestras vidas en un pueblo que Él ha llamado. Este pueblo se encuentra en Perú, se encuentra en Estados Unidos, se encuentra en Indonesia, se encuentra en China, se encuentra en todo lugar. No sabemos quiénes son. Dios sabe quiénes son. Amén. No somos los únicos. Pero vamos a entender, tenemos un glorioso privilegio de estar en la compañía de primicias. En el 1974, yo vine a este mover de Dios, tenía 24 años. Cumplí 24 años. Una hermana tuvo una visión y vio al hermano Nelson vestido de blanco y tenía un pergamino grande en su mano que decía la primera resurrección. Dios no estaba hablando de este vaso, hermano. Está hablando de un ministerio. Está hablando de un ministerio quien Dios ha llamado a predicar y a exhortar y a urgir su pueblo a estar en la primera resurrección. Estos van a reinar y a gobernar con Cristo. Amén. Muy bien, ese es nuestro llamado. Entonces Dios no ha terminado todavía lo que comenzó en nosotros. Lo va a terminar, como dice en Filipenses 1:6. Pablo dice, estoy convencido de que Él terminará lo que comenzó. Entonces, se supone que nosotros estemos dispuestos, estemos presentes, digamos, caminemos con Dios y permitamos que Dios haga la obra en nuestras vidas, que la termine porque la comenzó. En Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1.
comenzando en el verso 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, no una esperanza de morirnos e ir al cielo. Si usted quiere ir al cielo, yo no tengo ningún problema. Pero el cielo es solamente un almacén celestial que Dios tiene, ¿ok? De nuestros hermanos. Dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Note lo que dice el verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos, en los niveles espirituales para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar ¿qué? La salvación que está ¿qué? Para ser manifestada ¿cuándo? Vamos a entender. Todos nosotros hemos nacido de nuevo, pero la plenitud de nuestra salvación aún no ha venido, porque la obra no ha sido completada. ¿Sí me doy a entender? Entonces, en estos últimos tiempos, Dios va a terminar, a completar lo que comenzó en nuestras vidas. Su mano lo comenzó y su mano lo va a lograr. Nosotros tenemos que estar trabajando o caminando con Dios para que Él haga la obra en nosotros. ¿Por qué digo esto? Hay muchos, no, Dios lo va a hacer. No, Dios no me va a agarrar por aquí. No, hermano. La Biblia dice que Dios quiere un sacrificio ¿qué? Voluntario, un sacrificio vivo. Entonces no es que Dios me va a forzar a hacer nada. No, hermanos. Tiene que ser un sacrificio voluntario, un sacrificio vivo. En una ocasión le digo yo, Señor, ¿por qué tú no quitas de mí estos malos pensamientos, estos deseos, estas cosas? Hermano, yo estoy desnudo delante de Dios. Yo vi a Dios sonriéndose y me dice, hijo, yo lo que quiero es un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. Entonces me dio a entender, si Él quita de mí todos los pensamientos malos y todo esto, pues ¿qué tengo yo que ofrecer? Nada, ¿verdad que no? Entonces me dijo, ve a Génesis 15, cuando dice que Abraham ofreció las 5 ofrendas delante de Dios, dice que las víctimas eran partidas por mitad, ¿correcto? Y puestas delante de Dios. Dice que por la tarde vino un sueño a Abraham y él vio dice que veía aves de rapiña que venían sobre el sacrificio. Pero dice que Abraham los ahuyentaba, ¿correcto? Hasta que vino una antorcha y pasó por entre los animales y la consumió. Me dijo, eso es lo que yo quiero que tú hagas, hijo. Tú tienes que espantar, no permitir que esas aves, esos pensamientos, ni abrazar esos pensamientos en tu vida hasta que yo venga en fuego y consuma todo lo que no es de mi naturaleza. Vamos a entender, queridos hermanos. Tanto que hemos nacido de nuevo o somos bautizados en el Espíritu Santo, aún así la Biblia dice, carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Hay mucho pueblo de Dios que está en el reino de los cielos, pero no va a heredar el reino de los cielos. No significa que van a perder su salvación, significa que no van a estar reinando y gobernando en la primera resurrección. Si me doy a entender, usted y yo tenemos un boleto para estar en la primera resurrección. Dios lo ha emitido a usted y a mí. Dios le ha llamado. Ahora usted tiene que caminar con Dios para que Dios complete la obra en su vida. Amén. Muy bien. Entonces, la plenitud de la salvación la vamos a ver en estos últimos días. Mientras tanto, vamos a entender, todo comenzó con gracia
y todo va a terminar con gracia. La gracia de Dios es ese favor inmerecido que nosotros no merecemos. Algunos han dicho que es Dios no pagándonos lo que nosotros realmente merecemos. Pero también la gracia de Dios significa esa divina influencia sobre nuestro corazón. Esto es usted caminando con Dios y oyendo la voz del Espíritu Santo y siendo obediente, siendo establecido en justicia. Amén. Muy bien. Entonces todo comenzó con gracia y todo va a terminar con gracia. La gracia que Dios nos da no es un chorrito de gracia, es una abundancia de gracia. Lo vemos en Romanos capítulo 5 y verso 17. Romanos capítulo 5 y verso 17 dice de esta manera. Romanos 5, 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia de Dios y el don de la justicia. Lo que esto significa, queridos hermanos, es esto. Vamos a entender. Todos nosotros en alguna ocasión nos hemos sentido un poco deprimidos, nos hemos sentido inseguros, nos hemos sentido mal porque hay cosas en nuestras vidas que aún siguen sucediendo. Es la naturaleza que Dios quiere erradicar, fulminar, quitar a lo que usted quiera, la palabra que usted quiera usar, desarraigar de nosotros. ¿Ok? Entonces, por cuanto tenemos aún esta naturaleza, Dios nos ha dado suficiente gracia, toda la que necesitemos, toda la que necesitemos. Así que no se anonade, no se achicopale, como dicen los mexicanos, no se sienta deprimido si en alguna ocasión usted da un traspiés. La Biblia dice que el justo cae ¿cuántas veces? Pero se levanta ¿qué? 7 veces más. Entonces vamos a entender que tenemos abundancia de gracia para que Dios termine la obra que está en nuestros corazones, en nuestras vidas. En Primera de Pedro, una vez más, capítulo 1 y verso 13. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 13. Dice: por tanto, Primero de Pedro, capítulo 1, verso 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, andad en el Espíritu, es lo que está diciendo. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea que manifestado. Dice en Juan capítulo 3, verso 1, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Caminamos en el Espíritu y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste en nuestras vidas, seremos iguales a Él. Amén. Es lo que Dios quiere para que se cumpla un propósito, más bien un principio eterno en Dios. Es que cada semilla da conforme a su naturaleza. ¿Correcto? Cada simiente da conforme a su naturaleza. Y dice en el libro de Primera de Pedro que hemos renacido de una simiente que incorruptible. Es esa simiente incorruptible la que Dios quiere traer a una fructificación completa. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que el que crezca. El problema nuestro o de muchos de nosotros es que queremos las dos cosas. No queremos menguar, pero queremos los beneficios de Dios. ¿Por qué? La salvación
No es un regalo que Dios le hace. La salvación es Dios mismo siendo el regalo. Vamos a entender, Dios mismo siendo el regalo. Vamos a entender, Dios no puede crear nada más grande que Él. No lo puede crear. ¿Qué está usted diciendo? No, hermano, Dios no puede crear algo que sea mayor que Él. Dios tiene que sacarlo de Él mismo, de su propia naturaleza. Por eso el Señor Jesús no fue creado, fue engendrado, fue sacado del vientre del Padre. De la misma manera, la simiente que está usted, el ADN de Dios, está dentro de usted. Es ese ADN que Dios quiere traer a una fructificación completa y llenar toda esta tierra. Como dice la Biblia, la gloria de Jehová llenará la tierra como las aguas que cubren la mar. Entonces vamos a entender, queridos hermanos, no estamos jugando a iglesias. No estamos en un lugarcito en que queremos entender muchas cosas, pero no queremos pagar el precio. No, queridos hermanos, queremos que Dios termine la obra que comenzó en nosotros. Ahora, hay algo muy importante y es esto. Dios tiene un tiempo ya predeterminado en que va a hacer todas las cosas. Nosotros no conocemos ese tiempo, Dios sí lo conoce. Cuando el Señor Jesús lloró sobre Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise recogerte como la gallina a sus polluelos, mas tú no quisiste? Dice, porque no conociste que el tiempo de tu visitación. Vamos a entender, aun cuando hay problemas entre nosotros, aun cuando hay aún pecado entre nosotros, aun cuando hay muchas cosas que están fuera de orden, no se preocupe por eso. La Biblia dice que lo que Dios quiere no es que lo cojo salga del camino, sino que lo cojo sea sanado en el camino, ¿verdad que sí? Ahora, mi pregunta es, ¿está usted dispuesta a pagar el precio que Dios demanda? Vamos a entender una vez más, vamos a hablar en peruano aquí. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, significa que el hombre no tiene ni la imagen ni la semejanza de Dios. ¿Correcto? Entonces Dios primeramente tiene que borrar, raer, quitar, destruir la imagen y semejanza que tenemos para poder vertirse, se dice así, para poder vertirse enteramente en nosotros. Hay muchos que lo que quieren es un lugarcito en el cielo. No, querido hermano, yo estoy en el cielo cuando estoy en el Espíritu. Vamos a entender eso. Yo no quiero un lugarcito en el cielo. Yo quiero lo máximo que Dios tiene. Pero para obtener lo máximo que Dios tiene que destruirme totalmente. Quitar la imagen y semejanza que hay en mí. Y eso es lo que muchos no quieren pagar. Quieren un regalo de Dios, pero no quieren a Dios como regalo. Porque Dios es demasiado exigente. Él no comparte su gloria con nadie, ¿correcto? Entonces, en Santo Domingo dicen, quieren los mangos bajitos pero no quieren pagar el precio. No, queridos hermanos, aquí tenemos un pueblo del cual la Biblia dice 7 veces, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. O sea que esto no es un llamado para enclenques, temerosos, ¿cuál es la otra palabra que quiero usar? Dios no está buscando un ejército de gelatina, sino de vencedores. ¿Quién le da a usted el poder para vencer? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. En otra versión dice una mente sana. Entonces vamos a entender, queridos hermanos, Dios dice, hijo, yo comencé la obra en ti. Mi brazo la va a terminar, pero tú tienes que obedecerme. Note, el Señor Jesús dijo, yo vine a hacer que la voluntad del Padre. Yo no vine a hacer mi propia voluntad. Se vio, hermano, perdónenme con la frase que voy a usar, se vio con el agua al cuello y dijo, Padre, pero no sea mi voluntad sino la tuya.
Yo no me pertenezco, haz conmigo conforme a tu voluntad. Esto no significa que vamos a andar religiosamente. No, no, hermanos. A ustedes se supone que anden en el espíritu, no en religiosidad. ¿Qué es andar en el espíritu? Pregúntele a su padre. Yo no le puedo enseñar. Los agarré ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Dios tiene un tiempo predeterminado en que va a terminar la obra que comenzó. Va a tener un hombre. Cuando hablamos de un hombre, vamos a entender que está hablando de un cuerpo de hombres y mujeres, ¿ok? Que va a reinar y a gobernar con Cristo. Va a gobernar sobre toda la creación de Dios y va a redimir la creación de Dios. Esto es lo que vamos a ver en estos últimos días. Vamos una vez más a aseverar, a recalcar que solo cuando usted está en el Espíritu puede ver lo que Dios está haciendo. Yo amo mucho a mis hermanos bautistas, metodistas, presbiterianos, lo que sea, pero no están realmente, no tienen el llamado para ir a la primera resurrección. Y esos a quienes Dios le hace el llamado, los saca de ahí. Y no lo pone en una congregación pentecostal, no. Lo trae a un nivel espiritual donde pueden ser enseñados por Dios. Muy bien. Entonces, entendiendo que Dios tiene un plan y propósito y que estamos en el tiempo propicio de Dios, vamos a entender que históricamente estamos en el séptimo día de la creación. Tenga mucho cuidado con lo que dice el hermano Nelson. No, yo tengo cuidado con lo que digo. Estamos en el séptimo día de la creación. De Adán a Abraham pasó 2000 años. De Abraham a Jesús pasó 2000 años. De Jesús hasta acá, ¿cuántos años tenemos? Más de 2000 años, ¿correcto? Entonces, espiritualmente estamos en el séptimo día. Note algo muy interesante, y es que el día en Dios comienza por la noche y termina ¿qué? En la mañana. Entonces, estamos en la noche del séptimo día. Lo próximo que veremos cuando permanezcamos caminando con Dios en la conciencia que Él está creando veremos el nuevo amanecer de un nuevo día, el reino de Dios siendo establecido en plenitud y un hombre de muchos miembros siendo transformados que va a reinar y a gobernar con Cristo en la primera resurrección. Eso es lo que tenemos en el horizonte. Muy bien, vamos a ver para probar que estamos en los últimos días. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Vamos a hablar, sí, de la regeneración. Queremos establecer una pequeña plataforma. Daniel, capítulo 2, comenzando en el verso 32. Daniel, capítulo 2, comenzando en el verso 32. El trasfondo es cuando Nabucodonosor tuvo el sueño y nadie lo podía interpretar, y vino Daniel y lo interpretó. Y en el verso 32 dice de esta manera: cuando comienza a decirle al rey lo que significaba la imagen que vio, dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra, ¿quién es esta piedra? El Señor Jesús, amén. Hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Note el verso 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha que un gran monte. Está hablando del reino de Dios. Un gran monte que llenó ¿qué?
toda la tierra. Verso 44 dice: y en los días de estos reyes, ¿de qué reyes está hablando? La Biblia no nos deja en oscuridad. ¿Cuándo nació el Señor Jesús? En los días del Imperio Romano, ¿correcto? Inclusive en Lucas 2, creo que sí, en Lucas 2 dice quiénes eran los sumos sacerdotes y todo eso, y quiénes eran los tetrarcas. Déjeme ver, Lucas 2. Sí dice, Lucas 2, verso primero dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, censados en su ciudad. Entonces, está hablando cuando nació el Señor Jesús, ¿correcto? ¿Correcto? Dice, en los días de esos reyes, verso 44, y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido jamás, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Vamos a entender, queridos hermanos, basados en esto que nos dice la Biblia, no va a haber un gobierno mundial. Ya hay un reino establecido. Y el reino no será dejado jamás a ningún pueblo. En estos últimos días, lo que veremos es que los reinos de este mundo vendrán a ser parte de nuestro Dios y de su Cristo. Amén. El reino será entregado a los santos del Altísimo, que van a reinar y a gobernar con Cristo. Hace más de 200 años que han estado tratando de formar un gobierno mundial y no lo han podido hacer. Dios lo ha desbaratado. ¿Ok? Porque ya hay un reino establecido, el reino de Dios, y usted y yo estamos en el reino de Dios. Ahora, hay una advertencia de parte del Espíritu Santo, de parte del Señor Jesús. Le dijo al pueblo judío: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Lo que nos está diciendo que si nosotros no producimos los frutos del reino, nosotros también vamos a ser sacados del reino. No significa que vamos a perder nuestra salvación. Vamos a entender, no vamos a reinar y a gobernar con Cristo. Si me doy a entender. Entonces, es como las 10 vírgenes. Hay 5 que entran en la alcoba nupcial, pero hay 5 que se quedan fuera. Las 5 que entran en la alcoba nupcial es esa compañía de primicias que va a reinar y a gobernar con Cristo. Las otras 5 es todo el resto de la iglesia que no va a estar en la primera resurrección. ¿Sí entendemos? Entonces, queridos hermanos, dice que, por cierto, ¿dónde es que dice? Dice en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Verso 40. Mateo capítulo 13 y verso 40 dice de esta manera: esto es lo que está aconteciendo hoy en el reino de los cielos. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Qué va a suceder al fin de este siglo? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán ¿de dónde? De su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? Iniquidad, y serán echados en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Note que el Señor Jesús no dice que los echará en el lago de fuego, sino en el horno de fuego. Es muy diferente. ¿Ok? Serán echados en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, que oiga. Vamos a entender, hermanos, que tenemos la oportunidad más gloriosa que se ha dado en toda la historia al hombre.
pero al mismo tiempo la responsabilidad o la falta de nosotros no llenar el cometido de Dios puede sacarnos de nosotros heredar el reino de Dios y reinar y gobernar con Cristo. Esto no es para todos, queridos hermanos. Tenemos una vez más el privilegio de ser llamados y ahora tenemos que hacer nuestro llamado y nuestra vocación firme y segura, caminando con Dios de modo que Él termine, certifique con su sello de autoridad en la resurrección en la primera resurrección. Entonces, hemos visto que en los días de esos reyes, el reino de Dios iba a ser establecido. Por lo menos la piedra principal, la piedra angular, iba a ser establecida, iba a ser puesta, ¿correcto? Y nosotros estamos ahora en el reino de los cielos. Ahora Dios está limpiando el reino de los cielos. ¿Por qué está Dios limpiando el reino de los cielos? Pues dice que solamente los que se hallen, que no tengan tropiezo ni iniquidad, son los que van a reinar y gobernar. Los otros serán redimidos cuando la compañía de primicias liberte a toda la creación de Dios. No es el propósito de Dios que nadie se pierda, pero Dios no puede forzar a nadie a no perderse. Vamos a entender esto. ¿Por qué razón? Vamos a ponerlo de esta manera. Estamos aquí en el reino de los cielos y estamos aquí en esta congregación. Digamos que usted agarre al hermano, usted tome al hermano Víctor Chiza y lo lleve a un bar, a un antro de prostitución y todo 24 horas al día, música desagradable. Es el mismo infierno, ¿correcto? Es el mismo infierno. Ahora, la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, ¿correcto? Aún nuestra naturaleza no es compatible con la naturaleza de Dios. Y para nosotros ser compatibles en la naturaleza de Dios, tenemos que venir a través de la resurrección. Note algo muy importante. Casi en todo sacrificio en el Viejo Testamento terminaba siendo ¿qué? Consumido por fuego, ¿correcto? Hay una ¿qué palabra uso? Hay algo ignorante del pueblo de Dios, y es que creen que todos los santos que se mueren están en la presencia de Dios. No están en la presencia de Dios, están en el cielo, correcto, están en el cielo. No diga que el hermano Nelson no dijo eso, ¿ok? Mi mamá está en el cielo, el hermano que murió, todos están en el cielo, pero en la misma presencia de Dios solamente está el Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque su naturaleza es compatible con la del Padre. Fue a través de resurrección. Amén. Note que el plan y propósito de Dios, queridos hermanos, es que nosotros entremos por sus atrios, por el atrio del reino de Dios, ¿ok? Entramos a la casa de Dios, al atrio, luego venimos al lugar santo, pero último es el lugar santísimo, donde lo corruptible se viste de incorrupción, lo mortal se viste de inmortalidad y somos transformados. ¿Sí me doy a entender? Este es todo el plan y propósito de Dios. A través de toda la Biblia tenemos muchos ejemplos de Dios mostrándonos su plan y propósito. Entonces vamos a entender, retornando, hemos establecido que estamos en los últimos días. Dios obra en un tiempo predeterminado por Él, que solamente Él conoce. Vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hay veces que yo hablo demasiado. Vamos a ver. ¿Alguien tiene sueño? ¿O hablo un poquito más duro para que despierte? ¿Alguien dijo amén? Hebreos capítulo 1. Capítulo 6, sí. La nana está despierta. Hebreos capítulo 6. Comenzando en el verso primero. Voy a tratar de acortar por causa del tiempo. Hebreos capítulo 6, verso primero dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad que lo permite. Pablo estaba escribiendo a los hebreos y decía: ustedes ya deberían de ser maestros y tienen necesidad de que le enseñen cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Así que vamos adelante a la perfección. Pero Pablo dice algo muy inquietante en el verso 4. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, la versión realmente correcta dice: si recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Note el verso 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y cuando yo leí esto me sorprendí y dije: Señor, yo no entiendo ni papa de lo que usted está diciendo. Entonces el Señor me dijo: hijo, nota que en esto hay un ciclo. Dios tiene un ciclo en el cual opera. Tiene un principio y tiene un final. Amén. Estamos en el fin del siglo. Estamos en los últimos segundos. ¿Qué es lo que está diciéndonos el apóstol Pablo en esto? Y es que Dios trabaja en un ciclo. Primeramente nacemos de nuevo, ¿correcto? Como plantas. Somos el plantío del Señor. Cae la lluvia sobre nosotros, el sol nos da. Se supone que en un cierto tiempo produzcamos frutos, ¿correcto? Entonces Pablo dice: si no producen fruto, pues el ciclo ha terminado y no sirven para nada. No pueden estar en la primera resurrección. Es lo que está diciendo, si me doy a entender. Entonces, hermanos, hay un tiempo predeterminado por Dios. Usted no sabe cuál es ese tiempo, yo no sé cuál es ese tiempo. Sin embargo, de la manera que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice, todos no podían ver a Moisés, ¿correcto? Pero veían la columna de humo. Amén. Estaban en el Espíritu y veían por dónde caminar. De la misma manera, si nosotros somos enseñados por Dios, caminamos en el Espíritu, Dios va a terminar su obra en nosotros. Estoy tratando de encontrar la palabra. Si nosotros caminando, porque hay un ciclo en Dios, hay un ciclo en Dios. Estos que no produzcan el fruto en el tiempo que Dios espera, una vez más, no significa que perderán su salvación, perderán la oportunidad de estar en la primera resurrección. Muy bien, en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, verso 6, estamos hablando de los últimos días, estamos hablando de un tiempo predeterminado por Dios. 1 Corintios capítulo 10 y verso 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso verso 11 dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado ¿qué? Los fines de los siglos. Una vez más, queridos hermanos, solamente sentido común. Hay un principio y hay un fin. Estamos en el fin de la edad, estamos en el fin del siglo, estamos en el reino de Dios y ahora Dios está separando, está sacando eso que no estarán en la primera resurrección. Amén. Muy bien. En Mateo capítulo 24, verso 24, dice de esta manera, Mateo 24, para que
tengamos una conciencia de lo que está sucediendo y que estamos una vez más en los últimos días. Mateo capítulo 24, en el verso 24 dice de esta manera. Mateo capítulo 24, verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Por favor, entienda lo que la Biblia está diciendo aquí. Se levantarán ¿qué? Falsos cristos, ¿correcto? ¿Qué significa Cristo? Significa ungido, ¿correcto? Lo que está diciendo es que se levantarán falsos ungidos. ¿Cuáles son los falsos ungidos? Pues primeramente tenemos que ver el cuadro perfecto del primer ungido, el Señor Jesús. ¿Ok? Estos falsos cristos, usted lo conocerá porque no se ajustarán al patrón de lo que es de la manifestación de la vida de Cristo. Note que estos serán cristianos, serán hombres que tendrán un buen vocabulario, una buena homilética, tendrán la facilidad de hilvanar mensajes muy bonitos y todo eso, pero muchos de ellos tienen 2 aviones, tienen 7 carros, tienen una cuenta en el banco que el banco le dice tiene que sacar otra cuenta y todo eso. Note el primer Cristo. No tenía ni siquiera un burrito en donde sentar, en donde montarse, ¿verdad que sí? No tenía una tumba en donde ser enterrado, ¿verdad que sí? Dependía 100% del Padre. Pero estos falsos Cristos tienen abundancia de todo y están esquilando o trasquilando las ovejas del Señor. Van a dar cuenta de ellos. O sea, hay preciosos hermanos en el Señor. Sin embargo, se han desviado por el lucro de Balaam. Han seguido para atesorar para ellos mismos, no para entregarse como un sacrificio vivo o como dice Pablo, aunque sea entregado como una libación para el servicio del pueblo de Dios. No, están aprovechándose del pueblo de Dios. Esos son falsos cristos y estamos en estos días. En estos días vemos esto. Ahora, hay muchos hermanos que se deslumbran cuando ven que sucede un milagro. Queridos hermanos, la Biblia lo hemos leído. La Biblia dice que somos guardados por el poder de Dios diariamente. Muchos de estos milagros, usted tiene que ver cuál es el origen de estos milagros. Vamos a ir conmigo a la corte de Faraón cuando Moisés se presentó a Faraón. ¿Hizo Moisés milagros, señales? ¿Hicieron los magos los mismos milagros? Entonces, un milagro usted no sabe exactamente de dónde proviene. La Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces vamos a entender, queridos hermanos, Dios, el Señor Jesús le dirá a muchos en aquel día, le dirán: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre levantamos enfermos, en tu nombre sanamos a enfermos, resucitamos muertos. Apartaos de mí vosotros, ¿qué? Obradores de iniquidad. ¿Por qué le va a decir esto? El don que Dios me dé no me establece en justicia. La obediencia que yo muestre a Dios constantemente, esa me establece en justicia. Hay muchos tremendos hombres de Dios que están casados con su don y pueden ir a ganar un mensaje. Si usted trae al presidente de aquí de Perú, él puede decirnos un mensaje trabajar con la comunidad y todo eso. Pueden ir a ganar mensajes, pero no significan que están trayendo vida al pueblo de Dios. Vamos a entender esto. Entonces, van a haber milagros, van a haber señales, pero no seamos engañados por esto. Dios no nos ha llamado a seguir milagros, sino que los milagros
nos sigan a nosotros. En alguna ocasión, un milagro tiene que suceder. Muy bien, entonces estamos en estos días. ¿Qué sucede, queridos hermanos? Muchos de estos predicadores no solamente predican sus convicciones, sino que predican que la gracia de Dios lo cubre todo y que el Señor Jesús lo hizo todo por usted. Vamos a entender lo que dice la Biblia. El Señor Jesús pagó todo lo que tenía que pagar por mí, correcto. Vamos a entender eso. Él no mató al hombre viejo que hay en mí, ¿verdad que no? Él no llevó la cruz que yo tengo que llevar, ¿verdad que no? Entonces vamos a entender. Hay cosas que Él hizo que yo no podía hacer, ser redimido al Padre, pero hay cosas que Él demanda que yo cada día muera a mi yo, lleve mi cruz. Significa, hermanos, que yo camine en el Espíritu, mortificando las obras de la carne. Entonces, muchos de estos predicadores, no, hermano, una vez que usted está en la iglesia, la gracia de Dios lo cubre todo. No, hermanos, la gracia de Dios cubre solamente lo que Dios cubre, ¿okay? Nuestros pecados y nuestras faltas, la gracia de Dios no la cubre. Por eso es que Pablo dice que no recibáis la gracia de Dios que en vano. Muy bien. Vamos, hermanos, entonces a Mateo capítulo 19. Vamos a entrar en el mensaje ahora, hermano. Mateo 19. Mateo 19, comenzando en el verso 24. Mateo 19, verso 24 dice: otra vez os digo, si ya están todos conmigo. Mateo 19, verso 24 dice: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Note la respuesta del Señor Jesús. Dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Note lo que el Señor Jesús dice aquí. Dice: vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando este proceso termine y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido y la regeneración ha hecho su obra completa en vosotros, ustedes también se sentarán en trono juzgando las 12 tribus de Israel. No está hablando del Israel antiguo. Lo que el Señor Jesús dice es: ahora que tú naciste de nuevo, fuiste traído al reino de Dios. Ahora Dios comienza una purificación, una santificación, una regeneración. En este proceso, cuando Dios termine la obra y tú estés en la imagen y semejanza de Dios, ustedes también se sentarán con el Hijo del Hombre a juzgar a toda la iglesia de Dios. Cuando decimos juzgar toda la iglesia, vamos a entender, usted no estará diciendo a la gente, simplemente con su vida usted le estará mostrando y estará juzgando y estará animándoles a participar en la naturaleza que usted ahora tiene. Entonces vamos a entender, la regeneración es donde nos encontramos. Es el proceso en que Dios está, a través del cual Dios nos está llevando cuando está regenerando y está desarraigando, está aniquilando, está pulverizando, lo que usted quiera usar, todo lo que no es de su naturaleza en nuestras vidas.
Esto es lo que equivale al bautismo en fuego. Eso es lo que Dios está haciendo. Entonces, queridos hermanos, no todos son llamados a esto, porque no todos estarán dispuestos a pagar el precio. Al mismo tiempo de de hacernos el llamado, nos está dando el entendimiento, la capacidad, la conciencia de entender lo que Dios está haciendo, cómo lo está haciendo, cuál es nuestra parte. ¿Sí me doy a entender? Una vez más, Dios no va a imponer su voluntad en nadie que no quiera hacer un sacrificio vivo. Entonces dice el Señor Jesús, cuando termine la regeneración y el Hijo del Hombre se siente en su trono, ustedes se sentarán en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esta palabra regeneración solo aparece una vez más en el libro de Tito. En Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. En el libro de Tito, capítulo 3, versos 3 al 5. Tito, capítulo 3, verso 3 al 5 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de ¿qué? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lo que significa que al nosotros ahora estar en el reino de Dios, el lavamiento del agua, de la palabra de Dios, no solo la que se predica, pero cuando esa divina influencia sobre su corazón, esa gracia de Dios que viene y le enseña, abre sus ojos, dirige sus pasos. El trato de Dios en nosotros está regenerándonos, está creando una conciencia, está trayéndonos a entender quién realmente somos en Dios y lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Entonces es el lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué hace Dios esto? Dios hace esto por una escritura que encontramos en Jeremías capítulo 31 y verso 27. Dice de esta manera: Jeremías capítulo 31, verso 27. Hay otras escrituras. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Carne y sangre que no pueden heredar el reino de los cielos. En Jeremías capítulo 31, verso 27 dice: Jeremías 31, 27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y te dice, un momentito, ¿no hubo un error tipográfico aquí? ¿Qué es esto que Dios va a sembrar su casa de simiente de hombre y de simiente de animal? ¿Qué significa esto? Vamos a ser muy sinceros, queridos hermanos. Nosotros pertenecemos al reino animal, ¿correcto? Somos animales racionales, ¿ok? Dios puso entonces la vida de su Hijo en nosotros. Es la simiente de Dios, ¿correcto? Entonces Dios tiene que desarraigar, quitar, fulminar, arrancar lo que sea, todo lo que es de la vieja naturaleza, porque carne y sangre que no pueden heredar el reino de los cielos. Israel antiguo no tenía el Espíritu de Dios dentro de ellos, no habían nacido de nuevo, se regían por leyes y reglas, me doy a entender. Pero ahora, cuando usted nació de nuevo, Dios plantó
la simiente de su hijo, su vida, dentro de usted. Por eso es que en Proverbios 9 dice, la sabiduría mató sus víctimas. ¿Ok? Nosotros somos ¿qué? Las víctimas. Entonces, porque nosotros hemos recibido la simiente de Dios, tenemos la simiente dentro de nosotros, pero tenemos una naturaleza de bestia que Dios tiene que fulminar. Y eso es lo que Dios está haciendo en estos últimos días. ¿Quién quiere pagar el precio? Es la pregunta. Es lo que Dios está haciendo en nosotros. Vamos a Job capítulo 16 para que usted vea lo que Dios se ha propuesto con usted, porque lo ha llamado, me ha llamado, le ha llamado a usted para estar en esta compañía de primicias y para heredar el reino, reinar y gobernar con Cristo. En Job capítulo 16 y verso 12 dice de esta manera. Job 16 verso 12 dice, en Job capítulo 16 verso 12 dice, próspero estaba y me desmenuzó. Oh, yo estaba en la iglesia, hermanos, yo estaba muy bien. Oh, yo sé que me iba a ir al cielo, todo era bien, el Señor Jesús me ama y todo eso. Yo estaba próspero estaba yo. Y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Esto es lo que Dios está haciendo en su vida, por cuanto Él le ha llamado a usted para estar en la primera resurrección. Él tiene que destruir todo lo que, dice el Señor Jesús, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será ¿qué? Desarraigada. ¿Ok? Entonces, esto es lo que Dios está haciendo. Vamos a Lamentaciones. ¿Qué tiempo tenemos, hermano Víctor? 10 minutos más. No quiero tampoco abusar. Lamentaciones, capítulo 3. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3. Versos 1 al 8 dice. Lamentaciones, capítulo 3, verso 1 dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Esto es el tratar de Dios con nosotros. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. ¿Sabe por qué Dios está tratando con nosotros de esta manera? Simplemente nosotros somos esclavos a una naturaleza carnal. Se lo voy a probar de esta manera. Jonás estaba en el vientre de la ballena, ¿correcto? Delante de Jonás había carne. Detrás de Jonás había carne. Debajo de Jonás había carne. Sobre Jonás había carne. Estaba enclaustrado en carne, ¿correcto? ¿Sabe lo que dijo Jonás? Señor, la salvación que es de Jehová. No hay nada que yo pueda hacer. Usted no puede cambiar un pelo a su cabeza. Dice que el etíope no puede cambiar sus manchas. Entonces, es Dios el único que puede hacer la obra. Él la comenzó, Él la terminará. Y en el proceso nos va a destruir, para que Él sea el todo en todo. Amén. Y por eso es que está tratando tan duramente con nosotros. Nos está trayendo a esta conciencia quiénes somos, pero lo que Él se propone hacer en nuestras vidas. Dice, verso 7, en Lamentación 3. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra albarada, torció mis senderos.
Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó y me dejó desolado. Pero note el verso 22. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Por qué está Dios haciendo esto? Queridos hermanos, muy simple, elemental. Nuestra naturaleza no es compatible con la de Él. ¿Sí entendemos? Estamos en los cielos de Dios, pero no tenemos una íntima comunión con el Padre. Aún no somos incorruptibles, aún somos mortales. ¿Me doy a entender? Ahora, si vamos a llevar la imagen y semejanza, la plenitud de la vida de Él, Él tiene que sacar todo lo que no es de su naturaleza de nosotros. Tan simple como eso. Aleluya. En Job capítulo 6, verso 4. Job capítulo 6, verso 4, para que usted tenga, ¿cómo se dice? Usted sepa lo que está sucediendo. En Job capítulo 6, verso 4 dice de esta manera: Job verso 6, capítulo 6, verso 4. Dice: porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me abaten. Dios está destruyendo todo lo que no es de su naturaleza en nuestras vidas. Vamos a entender, queridos hermanos, no está haciendo esto con todo su pueblo. No está haciendo esto con todo su pueblo, solamente con una compañía de primicias. Nos está dando la gracia suficiente, abundante, para nosotros no solamente entender, sino fielmente o voluntariamente ser un sacrificio vivo delante de Dios para que Él haga su obra en nuestras vidas. Una vez más, queridos hermanos, si Dios, por ejemplo, nos trajera a su misma presencia, nos fulminaría. ¿Sí me doy a entender? Porque Dios es fuego consumidor. Nuestra naturaleza no es como la de Él. ¿Sí me doy a entender? Y es por eso que está haciendo todo esto. Está desarraigando, aniquilando, pulverizando, ¿cuál es otra palabra? A todo lo que no es de su naturaleza en nuestras vidas, de modo que Él pueda llenarnos enteramente en estos últimos días. Ahora, solo 1/10 parte de su pueblo va a ir a través de esto. Note algo de Dios, y es esto. Dios nunca trata con las multitudes, siempre trata con un pequeño remanente. Había 12 tribus, ¿correcto? Pero de las 12 tribus, había una tribu que Dios escogió, y de esa tribu no escogió toda la tribu, sino la familia de Isaí, ¿correcto? Y al rey David, para reinar y gobernar. Al principio algunos hermanos se molestaron conmigo porque yo les dije que el diezmo es solamente un tipo y una sombra del verdadero diezmo de Dios, que somos nosotros. Es una compañía. Mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 13, del verso 10 al 15. Mateo 13, Mateo capítulo 13, verso 10. Dios no está tratando con todos de la misma manera. No. Cierto que no hay acepción de Dios, de personas para Dios, pero al mismo tiempo Dios no está tratando con todos de la misma manera. Mateo capítulo 13, comenzando en el verso 10, dice de esta manera: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué Él les habla por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber que los misterios del reino de los cielos, mas a ellos que no le es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso Él le habla en parábolas. Noten la fidelidad de Dios. Dios tiene
predicadores a través de todo su reino, en todo nivel en que se encuentra su pueblo. Fielmente tiene predicadores que le prediquen conforme al nivel, a la vida que han venido, ¿correcto? Sin embargo, a esos no les muestra o no les revela los misterios del reino de los cielos. Pero hay una compañía selecta, esos que van a estar en la primera resurrección, a quienes Dios está preparando para reinar y gobernar con Cristo. Este es el diezmo de Dios. Vamos a ver esto en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, comenzando en el verso 8. Isaías capítulo 6, verso 8, dice de esta manera: Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Verso 9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿A quién está mandando Dios un profeta? ¿A su pueblo? ¿A los filisteos? ¿A los enemigos de Dios? Está mandando un profeta a su pueblo, ¿verdad que sí? A su pueblo. Pero entonces note el mensaje, dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Yo dije, esto es el diablo que está hablando aquí. No, hermanos, es Dios. Vamos a ver. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Cuando yo cuestioné al Señor por todo esto, me dijo: hijo, tú tienes que entender, a quien mucho se le da, mucho se le va a requerir. Pero a quien se le da muy poco se le va a requerir. Entonces yo entendí: si Dios revelara los misterios del reino de los cielos a los bautistas, metodistas, presbiterianos, etcétera, etcétera, su justa naturaleza demandaría que ellos en estos últimos días estén caminando a la perfección, ¿verdad que sí? Pero porque Dios no le ha dado oídos para oír, ni ojos para ver, ni corazón para entender, los ha salvaguardado de lo que ustedes están oyendo. Entonces, sobre nuestros hombros está la responsabilidad de redimir toda la creación de Dios, no sobre los hombros del Señor Jesús. Lo siento mucho. La Biblia dice que la creación no está esperando la manifestación del Hijo de Dios, sino de los hijos de Dios. Dios produciendo o reproduciéndose en un cuerpo de muchos hombres y mujeres, ellos manifestando la plenitud de la naturaleza de Dios. Entonces, la creación espera esta manifestación, y en estos últimos días es lo que Dios va a hacer. Entonces, para el resto de su pueblo, Dios tiene muchos predicadores. Todos los domingos están predicando de la gracia de Dios, del perdón, de todo esto. Les habla por parábolas, pero no le manifiesta los misterios del reino de los cielos. No tienen la capacidad, no les ha dado ojos, oídos ni corazón para entender. Entonces dice, Dios manda un profeta para que les predique, y ellos no entiendan, ni oigan, ni vean. Y en el verso dice: y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor, será esto? Que tú les vas a enviar a predicadores para que no oigan, ni entiendan, ni vean.
y dijo hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. ¿A qué se está refiriendo? Está hablando, el contexto es su pueblo, queridos hermanos. El contexto es su pueblo, hasta que las ciudades queden asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha que un desierto. Está hablando de su pueblo. Esto no lo dice el hermano Nelson, lo dice la Biblia. De la manera que Dios ve al resto de la iglesia es como un desierto. Por cierto, cuando vino el Señor Jesús predicando, ¿dónde vino predicando? En el desierto de Judea, ¿correcto? ¿Suena eso? Y dice la Biblia que Juan el Bautista dice, Dios puede levantar piedras para que alaben al Señor. Así que vamos a entender, para Dios, Él ve su iglesia como un desierto. Cada cual está llevando su propio banderín, bautista, metodista, y no exhibiendo la naturaleza de Dios que ha sido sembrada en ellos. Yo no soy pentecostal, yo no soy bautista, yo no soy metodista. La vida que está en mí es la vida de Cristo. Yo soy cristiano. Dice en el verso 12: hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicando los lugares abandonados en medio de la tierra. Está hablando de su pueblo. Pero note el verso 13, dice: y si quedare aún en ella la 10ª parte, realmente en el original lo que dice, y quedará en ella la 10ª parte, y esta volverá, si van a volver donde estaban primeramente, junto con los demás, ¿correcto? Pero Dios los ha arrancado como un tizón del fuego, ¿ok? Dice, esta volverá y será comida y será destruida, dice en otra versión. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. El diezmo, lo que retorna a Dios es el diezmo. Note lo que sucedió o cómo es el origen del diezmo, o cómo Dios nos habla a través de un grupo de hombres y mujeres que Él denomina el diezmo. La Biblia dice que el diezmo pertenece a Dios, ¿correcto? Cuando Abraham, que es el padre de la fe, el padre de todos nosotros, ¿qué le entregó a Abraham a Melquisedec? El diezmo, ¿verdad que sí? Melquisedec es un tipo del Señor Jesús, ¿correcto? Note lo que dice la Biblia: traed los diezmos ¿a dónde? Al alfolí, y haya que alimento en mi casa. Entonces el diezmo es como para alimento de la casa de Dios. Yo no estoy diciendo que no des los diezmos, no sea tacaño del 10, el 20, el 30 de los diezmos, pero lo que estoy diciendo es que los diezmos es un pueblo separado por Dios expresamente para Él. A través de ellos Dios va a libertar su creación. Dios está tratando con un pueblo con el diezmo, no con la multitud de su pueblo en estos últimos días. Entonces, esto es lo que Dios está haciendo, queridos hermanos, en estos días. Dios va a terminar su obra en justicia. Vamos a leer como 3 versos y vamos a terminar. En Eclesiastés capítulo 3, verso 14. Eclesiastés capítulo 3 y verso 14 dice de esta manera: una vez más, Dios comenzó la buena obra en nosotros y Dios la va a terminar en gloria. Dice el verso 14: he entendido que todo lo que Dios hace, todo lo que trae a una completación, será que perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman que los hombres. En segunda de Pedro, una vez más, tres versículos y terminamos. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4. Note lo que dice en segunda de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4. Dice: como todas las cosas, no algunas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿A quién se está refiriendo? A Dios, ¿correcto?
todas las cosas que pertenecen ¿qué? A la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel, no el conocimiento acerca de aquel. Por eso es una íntima relación con el Señor. Todos los hijos serán enseñados por Dios. ¿Ok? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, esa unión con el Padre, que nos llamó a su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser ¿qué? Participantes de ¿qué? De la naturaleza divina. Lo que significa que la vida que Dios ha engendrado en usted tiene todo el potencial de la naturaleza divina, y Dios quiere que nosotros seamos parte de Él. Como dice la Biblia, que Dios sea que el todo en todo. Ahora, en Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, verso 7. No es a toda la iglesia que Dios está dando esto, sino solamente a la tribu de Judá. Verso 7. A Zacarías 12, 7 dice, y librará o salvará, es otra palabra, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre ella. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que Dios está haciendo. Está trayendo a un pueblo en estos últimos días, no solamente a entender el tiempo en que vivimos, el tiempo en que estamos, sino lo que Dios está haciendo, lo que ha estado en su corazón desde antes de la creación del mundo, y que en estos últimos días Él lo va a completar, lo va a traer a una completación. Y nos ha dado el entendimiento, ha abierto nuestros ojos, nuestros corazones, nuestros oídos, para que oigamos y entendamos lo que Él está haciendo, y voluntariamente seamos partícipes de lo que Dios está haciendo. Porque sangre y carne no puede heredar el reino de los cielos. Y solamente yendo nosotros a través de la primera resurrección, cuando lo mortal se viste de inmortalidad, lo corruptible se viste de incorrupción, seremos entonces transformados por su poder, por el Espíritu de santidad, como lo hizo con el Señor Jesús. Este es nuestro llamado, esta es nuestra visión, y esto es lo que Dios está haciendo en estos últimos días. Dios le bendiga.